Muy bien, chicos, estoy preparando este micro video en función de una conversación que tuvimos en el grupo de WhatsApp sobre el teorema del valor medio. También es conocido ese teorema como el teorema de valor intermedio, ¿sí? Para no confundirlo con el teorema de valor medio de integrales y de derivadas. Eso lo veremos un poco más adelante en la materia. Ahora, cuando yo les estaba hablando de ese teorema, uno de los recursos que usé para hacer lo que se entendiera fue la analogía de un proyector, ¿verdad? Que tiene una cinta que vendría siendo el conjunto de las preimágenes. Ese proyector vendría siendo como la función f, que es la función continua en un intervalo cerrado dado, que lo dice el teorema, y la i sería el conjunto de las imágenes, es decir, lo que proyecta el proyector, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de ver cómo hallamos una relación entre estas partes y el teorema. X e Y son conjuntos reales, son la recta real. Y esa función f es una función que va de los reales del eje Y a los reales en el eje Y, reales en el eje X a los reales en el eje Y. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si tenemos un punto en la cinta, ¿verdad? Ese punto va a ser proyectado en la pantalla. Esa es una buena analogía para trabajar esta idea del teorema del valor medio. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ver en el dibujo, si tengo un punto en el eje R, ¿verdad? En el dominio de la función va a proyectarlo en la pantalla y nosotros vamos a poder verlo. Entonces vamos a tratar de considerar esa analogía, ¿sí? Esa analogía es la que nos va a servir para entender el problema del teorema del valor medio o teorema del valor intermedio. ¿De acuerdo? Entonces vamos a enunciarlo. Supongamos que f es una función continua, ¿verdad? En un intervalo cerrado dado. Supónganse que es el cerrado AB. ¿De acuerdo? Es decir, supónganse que en la cinta tenemos un intervalo, un trozo de la cinta, que iría desde el momento A hasta el momento B. ¿Ok? Entonces, consideremos que hay un C, un punto cualquiera, que pertenece a lo que sería la imagen mediante el proyector de ese pequeño intervalo de la cinta, ¿sí? de la cinta de video. Eso quiere decir, ¿verdad?, que vamos a considerar las imágenes, el conjunto de las imágenes de ese conjunto en el conjunto de partida. Es decir, es como si estuviésemos viendo la proyección entre A y B a través del proyector F. Y supónganse que este punto que está aquí es C. Entonces, si estamos viendo en la pantalla un punto C, eso quiere decir, ¿verdad?, que hay un punto en la cinta de video de donde viene esa imagen. Es decir, debe existir un P, ¿verdad?, un punto P que pertenece al intervalo cerrado AB, o, según nuestra analogía, ese punto P pertenece a la cinta de video, ¿verdad?, tal que estamos viendo su imagen a través del proyector. Entonces esto lo vamos a escribir así. Debe existir, entonces, ¿verdad?, un P en ese intervalo, en el intervalo AB, tal que mediante el proyector lo vemos pues reflejado en la pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, como poner acá, ¿sí?, aquí tenemos nuestro punto P, debe existir un punto P, ¿verdad?, tal que el proyector lo envía a la pantalla. En otras palabras, si estamos viendo una imagen en la pantalla, debe venir de alguna imagen en la cinta de video. Esa es la idea del teorema del valor medio o teorema del valor intermedio. ¿De acuerdo? Entonces, lo que debemos saber es que f evaluada en P tiene que darnos C. ¿De acuerdo? Esta es la idea central con la que vamos a trabajar. ¿Ok? Esa es la idea central con la que vamos a trabajar. Todo lo que esté en la pantalla viene de la cinta. ¿Ok? Entonces vamos a realizar un ejemplo de la guía. El ejemplo que estábamos trabajando, que era el punto 5, y vamos a escoger, ¿verdad?, aquí dice, usando el teorema del valor medio, probar que existe al menos una raíz de la ecuación en el intervalo dado. Tenemos ahí una ecuación, ¿verdad?,
x cuadrado menos 2x a la 3 es igual a raíz cuadrada de x menos 1 en el intervalo 2, 3. No importa que este intervalo aparezca abierto, porque en principio esa función está definida inclusive en 2 y en 3, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante a considerar aquí es lo siguiente. Primero, nosotros estamos hablando de una combinación de propiedades de funciones con propiedades de ecuaciones. ¿Ok? Estamos combinando las dos ideas. Si bien D es una ecuación, vamos a trabajar con la idea de la función. Ya ustedes van a ver cómo. Entonces estamos combinando dos ideas centrales, que es la idea de función y la idea de ecuación. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver cómo. ¿Ok? En principio, recuerden, una ecuación es una intersección de funciones. Podemos pensarla de esa manera. De manera tal que nuestra función podría ser, por ejemplo, en el caso de D, podríamos escribir la siguiente función. F de x, ¿verdad? Va a ser igual a x a la 4 menos 2x a la 3, ¿verdad? Menos la raíz cuadrada de x menos 1, ¿verdad? Esta sería nuestra función. Fíjense que tomé la ecuación D y le saqué y traje para este lado, para el lado izquierdo de la igualdad, a la raíz. Eso me da a mí la posibilidad de visualizar una ecuación que sería la siguiente. La ecuación que surge es esta. X a la 4 menos 2x a la 3 menos la raíz cuadrada de x menos 1 es igual a 0. Entonces observen cómo, si la función es f, mi caso particular es la ecuación que está ahí abajo, que es exactamente la ecuación que vamos a trabajar. Ahora, vamos a usar para este problema un resultado que deriva del teorema de valor intermedio o teorema de valor medio, como le estamos llamando, que se llama el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano es un caso particular del teorema del valor medio. El teorema de Bolzano dice lo siguiente. Si yo tengo una función que es continua en un determinado intervalo y las imágenes de los extremos de este intervalo cambian de signo, entonces en algún lado tiene que haber un 0 y tiene que existir una solución para la ecuación igualada a 0. Vamos a ponerlo aquí enunciado. Sería así. Sea f continua en el cerrado AB. ¿Ok? Si f de A, ¿sí? O sea, si yo evalúo f en el primer número, ¿verdad? En el extremo inferior de ese intervalo cerrado AB, y f también lo evalúo en el extremo superior de ese intervalo y tienen distintos signos, en algún lugar, ¿verdad? Y basado en la continuidad de f, en algún lugar f debe ser 0. O sea que existe un punto, ¿verdad? En el intervalo AB donde la función se anula. Por lo tanto, la ecuación que estoy planteando tiene solución. Entonces, lo estoy escribiendo ahí. Sea f continuo en AB cerrado, si f de A y f de B tienen signos diferentes, existe un P en el intervalo de las preimágenes, ¿no? Donde estaría, según nuestra analogía, la cinta de video. Existe un P en la cinta de video tal que la ecuación f de x igual a 0 tiene por lo menos a P de solución. Tiene por lo menos la solución P. Esto es lo que se llama un teorema de existencia. Nosotros no estamos resolviendo la ecuación. Nosotros lo que estamos diciendo es que, dada la continuidad de la función, podemos estar seguros que esa ecuación tiene por lo menos una solución. ¿De acuerdo? A ustedes les parecerá, bueno, no estamos resolviéndola, no estamos hallando el valor, pero los teoremas de existencia tienen muchísima utilidad en la matemática y en las aplicaciones. Esto es lo importante de este teorema. Entonces, ¿qué nos queda verificar? Nos queda verificar que la función f va a tener distintos signos cuando yo las evalúe en sus extremos. Por eso esta parte que yo subrayo aquí en violeta es la parte vamos a decirlo así, definitiva. Eso es lo que tenemos que verificar.
Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo evalúo f en 2. Si yo evalúo f en 2, sustituyo 2 ¿verdad? La sustituyo en la variable x. Fíjense lo que voy a obtener. Vamos a operar acá. Sería 2 a la 4 menos 2 por 2 al cubo menos la raíz de 2 menos 1, ¿verdad? Ahí ya sustituí. Entonces esto me quedaría 16 positiva menos 16, ¿verdad? Menos la raíz de 2 menos 1, que es raíz de 1. Eso sería 1. Esto me daría entonces, se cancelan los 16 y me quedaría menos 1. Por lo tanto, en 2, la imagen que veríamos en la pantalla, ¿verdad?, es negativa. Ahora vamos a resolver el otro lado, lo que sería el extremo superior del intervalo que estamos definiendo, que es el abierto 2, 3. Podemos considerarlo como un cerrado, no hay ningún problema. Entonces, f de 3 sería 3 a la 4 menos 2 por 3 al cuadrado menos la raíz de 3 menos 1. Aquí ya cambia todo porque en 3 ya el resultado no nos va a dar con signo negativo. Observen, 3 a la 4 sería 81, ¿verdad? A eso le vamos a restar, sería 27 por 2, ¿verdad? Ese 27 por 2 sería 54. Y a esto le vamos a restar raíz de 2, ¿verdad? Que sería 3 menos 1. Ahora, si hacemos esta cuenta, 84 menos 54, 81 menos 54, ¿cuánto nos daría? Esto nos daría 27 menos raíz de 2. Esto es un número positivo. Esto es un número de signo positivo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que este número sea positivo? Bueno, que la función continua evaluada en los extremos del intervalo nos da un cambio de signo. Si aplicamos el teorema de Bolzano, llegamos a la conclusión que existe por lo menos una solución a la ecuación que estamos planteando, a la ecuación que se plantea en D. Es decir, la ecuación D tiene al menos una solución. Eso es para lo que nos sirve el teorema de valor medio, en este caso, mediante un corolario, es decir, una consecuencia de este teorema, que es el teorema de Bolzano. Bueno, espero les sirva esto para resolver los otros problemas, ¿sí? Un abrazo.